Bienvenidos a este nuevo programa en el cual vamos a hablar de la importancia de buenos maestros, de buenos profesores para el crecimiento personal, para el crecimiento en la vida. Pero antes déjenme que les cuente una historia. Había, no voy a decirles todavía el nombre, una persona muy conocida que inicialmente, era una persona de familia muy acomodada. Era un joven de una familia, como se suele decir ahora, familia bien, con muy buenos recursos económicos, con muy buena educación. Había estudiado con buenos maestros y se quería dedicar esta persona a lo mismo que se dedicaban la gente importante en aquel lugar, que era a la política. Y de hecho comenzó a meterse en vida política haciendo una buena carrera. Quería notoriedad. Era una persona que era muy buen atleta, era una persona fornida, guapa, alta, pero su vida cambió radicalmente cuando encontró a un gran maestro, que le abrió la perspectiva de lo importante que es buscar la verdad, profundizar en la realidad, reflexionar. Les estoy hablando de Aristócles, un griego del siglo V a.C., conocido vulgarmente por su apodo, Platón, porque era una persona atléticamente con omóplatos muy anchos y una persona muy fuerte. Y su vida cambió cuando encontró a un maestro, a Sócrates. A partir de ahí, gracias a ese maestro, Platón ha sido y es uno de los grandes referentes de la cultura occidental y de la cultura mundial. Y todo dependió del encuentro con un maestro que le atendió, que le hizo pensar por sí mismo, le hizo crecer, hasta el punto de que el propio Platón fue mucho más allá que su maestro Sócrates. Luego lo vamos a ver en un vídeo. Pero para hablar de la importancia de los maestros, para descubrir cómo un maestro puede marcar la diferencia entre alguien que está desorientado a encontrar una orientación fuerte, a encontrar tu propio lugar en esta vida, les voy a presentar a un filósofo, profesor de filosofía, onubense, que les va a presentar primero su propio testimonio, les va a encantar, y después con el que vamos a reflexionar. Se trata de Jesús Díaz González. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muy Muchas bien. Gracias por invitarme. Pues nada, tú eres filósofo, profesional, profesor de filosofía. Tú siempre has sido un alumno modelo, alguien que desde jovencito ya buscabas leer, filosofía, leías en griego, en latín, siempre te interesaste, eras brillantísimo de notas. ¿Cómo siempre te has dedicado a esto? Cuéntanos un poco tu trayectoria, que seguro que va a interesar mucho a los que nos están viendo. Sí, pues la verdad es que tu descripción sirve como negativo de lo que ha sido mi trayectoria, como plano negativo, ¿no? Porque realmente yo soy todo lo contrario o he sido todo lo contrario a eso que tú has comentado, ¿no? La verdad que el sistema educativo pues nunca fomentó en mí esa inquietud, esa curiosidad por el saber, por la realización de una tarea intelectual o de una tarea vital, ¿no? Porque en ese sentido yo pienso que Unamuno estaba en lo cierto cuando decía que también se piensa con el corazón y con el estómago y con los dedos de los pies, por así decirlo, ¿no? Entonces, como te decía, yo creo que más bien los profesores que tuve, bueno, por circunstancia o por suerte o por desgracia, no hicieron florecer
en mí esa inquietud, más bien se fue apagando poco a poco, y lo cierto es que durante la etapa de la ESO pues yo ya tenía claro que tenía que salir de aquella jaula que era lo que en aquel momento era para mí el instituto concretamente. ¿No querías estudiar? No quería estudiar porque además vinculaba libros, estudios, escuela, instituto, obligación, y todas aquellas ideas se maceraban de alguna manera más desordenada, más con un desorden que con orden en mi pensamiento, pero era algo de lo que yo quería alejarme. Saliste de aquello, de aquella jaula que has dicho, ¿y a qué te dedicaste? Pues con mucha suerte, la verdad, y gracias al esfuerzo de mis padres también. Mi padre y mi madre fueron fundamentales. Conseguí terminar el bachillerato a trancas y barrancas, con mis idas y venidas, y entonces, bueno, por fin me liberé, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a trabajar y a ver qué es lo que me depara, a ver qué me depara la vida. Y entonces, bueno, pues la verdad es que me dediqué a varias cosas. Cuidé a un niño, por ejemplo, también ejercí como camarero. Bueno, varias tareas realmente de aquello que me iba surgiendo. ¿Fuiste taxista también? Mi padre tiene un taxi en mi pueblo, en Punta Umbría, y bueno, también he ejercido de eso. También he trabajado en una farmacia que era propiedad también de un tío, y la verdad es que he tenido por el camino pues varios oficios que también me han ayudado a ese, de alguna u otra forma, a ese crecimiento, ¿no?, personal. Con lo cual, frente a lo que piensan muchos padres, mi hijo, ¿qué va a ser de mi hijo? No acaba de arrancar, la vida lleva su propio ritmo, ¿no? Hombre. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué te hizo cambiar? Pues bueno, yo a modo de anécdota, ¿no?, y bueno, como nuestra vida no es más que la historia que nos contamos, ¿no?, a nosotros mismos, pues yo recuerdo una noche de primavera en la playa, que un amigo comentó así aleatoriamente, o hizo un comentario que venía a decir básicamente, sí, como aquel que dijo que todo esto de la vida era un sueño, ¿no? Y a mí esa frase pues se me clavó y me dio cierta curiosidad y cierta inquietud. Entonces, bueno, pues estuve buscando y tal, resultó que se trataba de Descartes, y aquello del genio maligno y de todo este tipo de cosas, de la cuestión del método y demás. Y bueno, pues yo busqué un poco, indagué, leí un poco el libro en PDF y demás, y bueno, con aquellas 4 intuiciones que yo capté de aquel libro dije, pues quizás esto me puede interesar a mí un poco, ¿no? Que no he tenido nunca muy claro ni de dónde vengo ni a dónde voy, ¿no? Y entonces pues a raíz de ahí empecé a indagar y decidí con aquellas 4 intuiciones pues matricularme en la carrera de filosofía. Fue la primera vez que te habías interesado de verdad por algo, ¿no? Sí. ¿Y en la carrera qué te movió a crecer, a desarrollarte? Pues bueno, la verdad que el primer año estuve a punto de dejarla, porque me recordaba demasiado al periplo de bachillerato y pensaba que no me estaban enseñando nada y estaba perdiendo el tiempo, y bueno, sí, me había equivocado, pues bueno, asumir el error y de vuelta a casa y bueno, buscar otro trabajo o buscar otras aventuras. Pero tuve suerte, paciencia también, y justo en ese verano, entre el primer curso y el segundo curso, tuve esa paciencia. De nuevo tuve la figura de mis padres: dale un poco más de tiempo, madúralo, si de verdad te interesó en su día, a lo mejor en un futuro vuelve digamos, a llegarte esa inquietud, ¿no? Y bueno, pues tuve mucha suerte, porque justo en el año de segundo tuve la carrera, en el grado de filosofía en la Universidad de Málaga, tuve 2 profesores que para mí pues fueron esas figuras que me engancharon de alguna manera o que me metieron en ese camino que es la filosofía, y que bueno, que dura hasta el día de hoy, y que yo creo que ya no voy a salir de él, ¿no? Bien, ¿qué tenían aquellas personas que hicieron, qué perspectivas te abrían para ser para ti como un despertador biográfico, ¿no? Sí, pues bueno, desde aquí se lo reconozco también. Fueron en primer lugar un profesor de estética que se llamaba Luis Puelles Romero, y por otra parte un profesor de ética, de filosofía moral y política que se llamaba Manuel Toscano. Y
Bueno, después con los años también he ido reflexionando y hay algo que no deja de asombrarme y es su honestidad intelectual. Es decir, alguien que lleva 25 años, 20 años dando una misma materia y a pesar de eso no deja de lado ese compromiso con los alumnos y no deja de prepararse una clase y de darnos, por así decirlo, intentar darnos en ese rato lo mejor de lo que él ha aprendido, ¿no?, a lo largo de su trayectoria. Pero fundamentalmente no fueron tanto los contenidos de aquellas clases como la forma, especialmente con este profesor de estética, ¿no? Sus clases, el mensaje de sus clases estaba más bien en la forma y no en el contenido. Sus clases, pues como te digo, eran una especie de performance, podríamos llamarlo, en la que él desplegaba todos aquellos valores, tanto éticos como estéticos, desde los cuales él miraba la vida a través de la filosofía y a través del arte. Y aquella figura, pues bueno, yo recuerdo alumnos que pasaban también por allí casualmente, que ya se habían graduado en años anteriores y demás, y se amontonaban a las puertas de la clase, diciendo, bueno, pues voy a escuchar otra vez a Puelles porque la verdad es que me apetece, y sus clases siempre son algo nuevo, siempre son algo fresco y siempre son algo que tienen, como diría Benjamin, un aura que no deja de despertar ese asombro y esa admiración, ¿no? Por tanto, te pasó a ti lo mismo que le pasó a Platón con Sócrates, que fue como el que le abrió la puerta a su propia identidad, fue una llamada. Vamos a interrumpir aquí un momentín nuestra entrevista para ver un vídeo justo sobre esta relación maestro-alumno, ¿no?, que es una relación que hace crecer a las personas. Hugo. Víctor Hugo. ¿Les suena de algo Víctor Hugo? Claro. Está bien. Le doy la palabra, pero no me diga que es una calle, una plaza o una parada de bus, por favor. Todo el mundo sabe que Víctor Hugo es un escritor. Menos mal. Muy bien, muy bien. ¿Qué escribió Víctor Hugo? Díganme una obra. ¿Los Miserables? ¿No les suena Los Miserables? No. Cosette, Jean Valjean. ¿Son nombres de coña o qué? De coña. ¿El señor Fauchelevent? Gavroche. Gavroche es un nombre de perro. Bueno, no voy a discutir. Peor para ustedes. Tenía la ingenua esperanza de interesarles por una historia grande y bella, pero estaba equivocado. Les dejo recrearse en su noche. Su noche de ignorancia. De indiferencia. Cada vez tengo más sueño. No pasa nada. No hagamos nada. No abramos ningún libro. Peor para ustedes. Anda. Pero, señor, ¿por qué los tira? Pues nosotros también tiramos los libros. Está fuerte. Si usted tira Profesor los libros, fuerte. nosotros también. Ahora que no hemos tirado todo al suelo, ¿qué hacemos? ¿Qué les interesa? ¿Los sucesos? ¿Les interesa el mundo del crimen? ¿El qué? ¿Historias violentas? ¿Historias de la vida que cuentan en la tele? Como por ejemplo la historia de ese hombre que pasó 19 años en prisión por robar un trozo de pan. ¿Qué? O esa niña esclavizada por una pareja de comerciantes sin escrúpulos. O esa joven tan pobre que tiene que vender sus dientes. O ese niño muerto, ejecutado de 2 tiros mientras estaba cantando. ¿Esto sí les interesa? Eso sí, eso nos gusta. Pues todos estos personajes, este señor, 19 años encarcelado, es Jean Valjean. Esta niña, esclavizada, es Cosette. Este niño ejecutado de 2 tiros es Gavroche, con su nombre de perro, como usted dice. Y todo eso está en Los Miserables. Hay una película, ¿no? Se hicieron varias películas, ¿eh? Lo ¿Y sabía. por qué leer el libro? Una cosa no impide la otra. Podemos leer el libro, ver la película, comparar. Bueno, Bien, de acuerdo. vamos a descubrir todos los personajes, todas las intrigas. Ya verán, serán como familiares de los que podrán hablar durante horas. Van a hartar a sus amigos. Su kebab. ¿Quién no tiene? Cuidado. Un libro no es un objeto sagrado, sino lo que está dentro, la materia espiritual. Tome, tenía hambre. Gracias. Tenga, Maya. Es comida, de la buena. Bien, todos los dictados que les daré procederán de Los Miserables. Les daré
los nombres de los capítulos, los números, y así podrán leerlos. ¿Habla en serio? Y gracias a ello, sus notas mejorarán. ¿De acuerdo? Sí. Está bien, ¿no? Sí, claro. Pues sí. Sí, claro. Muy bien. Muy bien, Jesús. Vamos a hablar ahora entonces de algo que sin duda inquieta a padres, a profesores, a todo el mundo. ¿Cómo realizar mi vida una vez que he descubierto el para qué, lo cual puede no ocurrir de pequeño, sino a mediana edad o más adelante? ¿En qué consiste actualizar todas tus potencias, que diría Aristóteles? ¿Cómo llevar una vida auténtica, ¿no? Pues la verdad que, bueno, hemos estado comentando hace un momento que el tema de la vocación, ¿no? Yo creo que la vocación no es más que si yo no me dedico a aquello que me dedico, yo no sé qué hacer, literalmente. No tengo otra manera de vivir que aquella con la cual vivo ahora. Es decir, yo tuve este encuentro con estos profesores y a partir de ahí, como te decía, es que no solo surgió un camino intelectual, sino que surge un camino vital, ¿no? Como te digo, el pensamiento y la vida no tiene sentido el uno sin el otro. Y bueno, pues a partir de ahí, mi día a día, las cosas más cotidianas y más pequeñas, era otro, porque el estudio me apasionaba profundamente, la filosofía me abrió las puertas a intereses que antes también habían estado cerrados para mí, literatura, poesía, arte, ciencia. O sea, de repente el entrar por esa puerta de la filosofía hizo que otras muchas puertas también reclamasen mi atención, por así decirlo. Tú que eres profesor de jóvenes, de adolescentes, ¿qué aporta la filosofía a los jóvenes? Porque el propio Aristóteles decía que la filosofía es un saber inútil, o sea, no práctico, ¿no? Bueno, yo diría en primer lugar que, por no caer en ese cliché de que la filosofía aporta pensamiento crítico y demás, yo diría que la filosofía lo primero que aporta es orden y rigor. Una cosa fundamental, o un detalle fundamental, yo que he reflexionado un poco sobre el tema de la educación y tal, los niños aprenden muy rápido a multiplicar y a dividir, pero a argumentar, hasta cuarto que llegan a filosofía, si es que llegan en cuarto, nadie les enseña a argumentar, nadie les enseña lo que es un silogismo, nadie les enseña cómo discurre el pensamiento con las palabras. Entonces, enseñar a sumar sin enseñar a uno a dialogar consigo mismo, que no es más que lo que es el pensamiento, pues es una pista para ver por dónde discurren los intereses de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces yo diría que la filosofía sirve en primer lugar para dar su lugar uno mismo en el mundo y para situarse con respecto a aquello que les rodea, ¿no? O sea, que la educación no consiste fundamentalmente en aprendizaje de habilidades técnicas, sino en un aprendizaje para la vida o para la propia vida, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la educación? Claro. Yo entiendo la educación, una educación que no tiene un fin meramente utilitario. Está claro que en el mundo en que vivimos tenemos que ganar la vida de una u otra manera. Yo antes de dedicarme a esto me dediqué a otras muchas cosas. Pero igualmente hubiese agradecido que alguien me hubiese hablado del bien, que alguien me hubiese hablado de la justicia, que alguien me hubiese hablado de la belleza, porque eran términos que en el día a día pues todos utilizamos, pero bueno, como diría Rilke, las palabras están maltratadas en nuestro día a día, ¿no? No les concedemos aquel valor que tienen o no les otorgamos el valor que tienen, los significados que esconden esas palabras y esos referentes, ¿no? Y entonces, por enlazarlo un poco con el tema de Platón, ahí es donde Platón está a la vuelta de la esquina siempre esperando. Y cuando creemos que lo hemos superado aparece y te saluda, ¿no? Como diciendo, oye, que aquí ya llegué. Porque el bien, la justicia y la belleza siguen siendo aquello, bueno, por decirlo con lenguaje un poco kantiano, aquellos ideales regulativos que rigen nuestra conducta, ¿no? Claro, decía Platón, si no recuerdo mal, que el amor es la tensión hacia aquello de lo que carezco y me hace pleno, ¿no? Entonces la tensión hacia la belleza, hacia el bien, hacia la verdad, ¿no? Y en el fondo son los grandes horizontes que debiéramos presentar a los jóvenes, no simplemente a prueba para pasar al curso siguiente
o para conseguir una habilitación para hacer tal o cual carrera, ¿no? También en ese sentido yo tuve suerte porque el formato el formato memorístico y en el que se plantea la educación pues tampoco se me dio mal, y aunque no me interesaba mucho, pues eso me permitió ir pasando de curso poco a poco. Si por desgracia eso se me hubiese dado un poco peor, quizá a lo mejor se hubiese acabado ahí la trayectoria, pero por suerte eso se me dio bien. Y me dio la posibilidad de continuar con este camino, pues que ya me hizo enlazar con los estudios universitarios y que pues que generó en mí estas inquietudes que ya te digo que mantengo hasta el día de hoy. Y bueno, como te comentaba antes también fuera de las cámaras, también considero que el alumno ejemplar, o al menos el que yo quiero tener, es el que en última instancia se rebela contra el profesor también, porque eso me parece fundamental. En este sentido, no tanto la relación entre Sócrates y Platón me parece paradigmática, sino la relación entre Platón y Aristóteles. Es decir, alguien criado intelectualmente en el regazo de Platón, cuando alcanza una madurez intelectual, una madurez vital plena, es capaz, por decirlo así, de volverse contra su propio maestro y, bueno, como decíamos antes, ponerle los puntos sobre las íes, aún desde sus propios paradigmas, desde su propio sistema, que es desde donde, bueno, si se puede hablar de sistema en Platón y Aristóteles, que eso daría para otro programa, pero digamos desde su propia fuente, ¿no? De la fuente desde la que él ha bebido, superar, por así decirlo, las enseñanzas del profesor. Entonces eso también me parece fundamental. En realidad eso, en una sociedad tan sobreprotectora como la nuestra, es lo que en el fondo temen muchos padres también, que el hijo al final se rebele y supere, pero si quieres que gane en autonomía, ¿no? ¿Cuál es la meta de un buen proceso educativo? A mí me fascina llegar a la clase, soltar una idea o una tesis de pensadores que nosotros consideramos como canónicos, como Platón, Descartes, y que un niño levante la mano y me diga, pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, ¿y por qué no estás de acuerdo? Y me lo razone, y me lo explique, y me dé argumentos. Para mí, ese poquito, con ese pedazo del día, con esos 5 minutos, yo me doy por convencido, porque muchas veces también se aceptan pues, lo que dijo Platón, lo que dijo Descartes o lo que tal, como con fanatismo incluso, como un dogma de fe o como algo por el estilo. Y entonces pues te diría que para mí es fundamental preservar esa curiosidad, esa inocencia y esa rebeldía en el fondo del niño, del adolescente que está descubriendo el mundo, que todavía no sabe muy bien qué es lo que pasa, pero que en el fondo intuye que hay cosas que no van bien y que quizá nosotros como adultos ya hemos aprendido a aceptarlas y mirar para otro lado, pero ellos como adolescentes dicen, bueno, pero esto, ¿cómo se tolera esto? Entonces, en ese sentido creo que creer que son los adolescentes los únicos que aprenden en la relación adolescente o la relación alumno-profesor también es algo sesgado, porque ya te digo que yo aprendo cada vez que me enfrento a un grupo de alumnos o comparto con ellos un rato. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer el hablar contigo, has planteado cosas apasionantes, claras, que yo creo que abren perspectivas a profesores, a padres, a educadores en general. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu magisterio. Creo que también estás ejerciendo ya ese magisterio, esa referencia para otros. Y de nuevo, pues eso, pues gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes, espero que haya sido de su interés este programa. Y por supuesto, les espero en la próxima edición y les deseo que sean muy felices.